Hola, bienvenidos un día más a Creados con Pasión. Soy Yolanda y en el vídeo de hoy vamos a dar la segunda clase de Kumihimo. Crearemos un cordón con un patrón en espiga. Estoy segura que os va a encantar. ¡Comenzamos! Si ya habéis visto la clase inicial de Kumihimo redondo, sabréis los materiales que necesitamos para este proyecto. Y si no, por aquí arriba y abajo en la cajita de información del vídeo os dejaré el enlace a ese tutorial donde os contaba lo más básico para esta técnica. Para este patrón vamos a necesitar, al igual que en el primero, 8 cordones. Yo he recortado 4 a 80 centímetros aproximadamente cada uno de 2 colores. Es por ello que obtengo 4 cordones de cada color. He doblado en el centro y colocado un pequeño mosquetón sobre el que después colocaré un contrapeso en la parte inferior. La disposición de los cordones en este patrón es exactamente la misma que en el primer patrón, salvo alguna pequeña modificación. Ocupan exactamente los mismos huecos, 31 y 1, y en el lado inferior 16, 17. Los dos transversales u horizontales 8, 9, 24, 25. Si bien los que ocupan la posición vertical, los de color azul, están cruzados entre sí. Uno va por encima del otro, asegurándonos que el cordón que está ocupando el número 1 y el número 17 siempre están por debajo del 32 y el 16. Cuando realicemos un par de movimientos veréis que esta disposición es muchísimo más clara. Y vamos a comenzar con los movimientos de este nuevo patrón. El 1 pasa al 7, a la derecha. Y el 17, que está por debajo, al 23. El 24 al hueco o posición que ha dejado libre el número 1. Y el 8 a la posición libre que ha dejado el número 17. Si os habéis dado cuenta, este movimiento siempre lo hacemos en el sentido a las agujas del reloj. Y ahora realizaremos la segunda parte de este patrón. Comenzaremos moviendo los hilos verticales que ahora mismo quedan por debajo. El 31 lo movemos al número 26 y el 16 al número 10. El 9 al 32, quedando este cruzado por encima del 1, y el 25 cruzado por encima del 17, lo colocamos en el hueco 16. Ahora debemos recolocar nuestros hilos, ajustar bien la tensión y colocar el centro de nuestro cordón hasta obtener la misma posición de hilos del inicio. En este patrón no debemos girar nuestro disco, sino que siempre tendremos esta misma disposición y a partir de aquí hemos de repetir ambas secuencias. Los 4 primeros pasos en el sentido de las agujas del reloj. Cordón superior a la derecha, cordón inferior a la izquierda. Lado izquierdo del disco tenemos 3 hilos, tomamos el del medio y lo subimos cruzando a la posición número 1. Lado derecho del disco, 3 hilos, tomamos el del medio, lo cruzamos en el lado inferior. Segunda secuencia en el sentido contrario a las agujas del reloj, cordón inferior a la derecha, cordón número 32 a la izquierda. De nuevo 3 cordones en los lados horizontales, tomamos el del medio, lado derecho, subimos y cruzamos, lado izquierdo, bajamos y cruzamos. Recolocamos los cabos que han quedado abiertos hasta tener la posición inicial, tensamos bien los hilos en la parte central para que el contrapeso vaya haciendo su efecto y creando un bonito cordón. Y repetiremos estas 2 secuencias de pasos hasta obtener el largo deseado o hasta que hayamos conseguido trenzar el largo total de nuestros cabos. Os contaba en la clase inicial que esta técnica o artesanía es un recurso estupendo para enseñárselo a nuestros peques. A partir de cierta edad, 8 o 9 años, es una práctica que cogen a la primera y se les da
genial. Y como muestra, le paso el relevo a mi hija y mirad qué capacidad de ir mezclando todos los hilos siguiendo la secuencia, que además es repetitiva, y cuánto lo disfrutan. Espero que os esté gustando la idea de hoy. Si es así, os invito a que os suscribáis al canal. Es totalmente gratuito y muy sencillo, pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla. Si además queréis que YouTube os avise cada vez que subo una nueva idea, debéis activar la campanita que está al lado y de esa manera no os perderéis nada. También podéis regalarme un dedito arriba y compartirme con vuestros amigos y seguidores en redes sociales. Eso me ayuda un montón a seguir creciendo y manteniendo este canal para poder compartir con vosotros nuevos tutoriales. A todos y cada uno de vosotros que habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Pues bien, así es como va quedando este segundo cordón de Kumihimo, quizás más cuadrado que el primero que vimos, con dibujo de espiga y quizás unos colores muy futboleros. Repito toda la secuencia hasta terminar con el largo de los cordones. Y antes de retirar todos los cabos del disco, debemos rematarlos. Yo lo hago con aguja e hilo, siguiendo los sencillos pasos que veíamos en el tutorial inicial. Hemos obtenido un cordón aproximadamente de 20 centímetros, usando los 8 cabos de 40, es decir, se reduce un 50% aproximadamente cada cordón, para que vosotros podáis realizar vuestros cálculos en función al largo de cordón que necesitéis. Para este cordón de nuevo voy a hacer una pulsera. Mi hija y yo hemos decidido que se la vamos a regalar a una persona que tiene la muñeca muy pequeñita y en este caso vamos a colocarle un cierre de imán, pegándolo de la misma manera que hicimos con los anteriores, utilizando cianoacrilato. Primero en el cabo inicial de este cordón, que queda perfecto una vez que retiramos el mosquetón. Recortamos al largo deseado y pegamos el otro cabo. Y ya está, ya tenemos nuestra pulsera terminada. Y antes de despedirme, esperando que os haya gustado esta nueva versión de cordón, os muestro otras combinaciones de color, diferentes maneras de montar pulseras, incluso introduciendo a través del cordón pequeñas entrepiezas. O incluso añadirle, mediante diferentes argollas, charms o pequeños colgantes y fornituras. En cualquier caso, obtendremos unos complementos preciosos. Y sin más, me despido por hoy. Ya hemos terminado con el segundo patrón o tutorial de Kumihimo y en las próximas semanas, más. ¡Chao!